este niño es tuyo. En ese momento te das cuenta que saliste con esa persona tiempo atrás, con quien solo tuviste una relación casual de una sola noche. Sin embargo, no vives con ella y tampoco formalizaste esa relación de alguna manera. Después de algún tiempo, 9 meses aproximadamente, tal vez más, ella viene y te dice, este niño es tuyo. Incluso hay a quienes les dicen, y este segundo niño también, pero se me había pasado decirte. Si te encuentras en una situación parecida, ¿qué es lo que debes de tomar en cuenta? Te voy a presentar varias variantes para que al final comentes cuál sería la respuesta más adecuada a tu situación. Comenzamos. Obviamente aquí no vamos a cuestionar la integridad ética ni el comportamiento de las personas involucradas ante estos problemas. Solamente quiero ampliar el panorama de qué es lo que puede pasar ante una situación de esta naturaleza. Varias personas me realizan preguntas de asuntos similares y están interrelacionados en cierto punto, y es el registro del menor. Pero en el camino surgen varias variantes. Una de estas situaciones es que ellas insistentemente piden amablemente al papá que registren al niño para que el niño tenga sus apellidos. Ellos, emocionados por tener un hijo con su apellido y que así continúe la descendencia, acuden a registrar al menor sin llevar una prueba de ADN, debido a la confianza que existe con ella. Aquí hay que aclarar algo. Así como hay mujeres que solamente quieren que su hijo crezca con una figura paterna, también hay quienes quieren el registro para después poder demandar al papá del niño por una pensión de alimentos. Por eso, aquí es donde empieza una variante, pues aunque en un porcentaje muy pequeño, hay ocasiones que después de 1 a 5 días aproximadamente de registrar al menor, ellas demandan al papá del menor por una pensión de alimentos, como si ya tuvieran el plan de demandar. Otra variante es cuando, sin llevar a cabo una prueba de ADN, ellos sí registran al menor, ellos les pasan dinero y se hacen cargo de todos los gastos, pero después se dan cuenta que el niño no es de ellos, y se dan cuenta ya sea porque ella les dice, ya hice cuentas y fíjate que no es tuyo, o ellos llevan al menor para poder hacerse una prueba extrajudicial de ADN, para salir de la duda de si es o no su hijo. Y en caso de que salga negativa la prueba de ADN, posteriormente tienen que andar promoviendo juicios sobre pérdida de patria potestad para quitarle los apellidos al menor registrado. Aquí lo recomendable es realizar una prueba de ADN para verificar si es o no su descendencia. Ahora bien, también está el otro lado. ¿Qué pasa cuando ellos no van a registrar al niño por irresponsables? Pues resulta que en estos casos ellas tendrán que realizar un juicio sobre reconocimiento de paternidad para que pueda quedar registrado el menor con el nombre del papá en el acta de nacimiento. Y entonces, al final, cuando se declare en la sentencia del juicio que sí es el papá, y dependiendo de las circunstancias, el papá tendrá que pagar las pensiones alimenticias atrasadas desde el nacimiento del menor, y no podrá escaparse. Porque si lo hace, al dejar de dar una pensión de alimentos decretada, ella podría realizar un juicio penal por incumplimiento de pensiones alimenticias. Les explico todo esto para que puedan ponderar las implicaciones de esa situación. Es que se están enfrentando a una verdadera responsabilidad combinada con una situación que realmente importa, y es que después del registro está la alimentación del menor, quien no tiene la culpa. Sin embargo, existe antes del registro del menor, por parte de ellos, cierta superficialidad de desconfianza de que ella lo haga por obtener la mayor cantidad posible del sueldo del papá. Por otro lado, cuando ella no obtiene ese prototipo ideal respecto a un papá responsable, se deriva la idea de que en ocasiones ellos no se quieren hacer responsables porque no quieren pagar nada, obligándola a ella a que lo haga de forma amable para después pedir un juicio sobre alimentos u obligándola a realizar el juicio con pruebas sobre ADN para cobrar las pensiones desde el nacimiento del menor.
Obviamente, como dije aquí, no se va a cuestionar la integridad ética ni el comportamiento de los padres ante estos problemas. Solamente estoy ampliando el panorama de qué es lo que puede llegar a pasar ante una situación de esa naturaleza. Y aunque ciertamente creo que la amabilidad constituye una gran estrategia a corto plazo para registrar al menor, obteniendo un fundamento suficiente para un juicio trascendente al menos en parte favorable al menor, y aunque esta selección de amabilidad y simpatía bajo su propia perspectiva de realidad es en cierto sentido correcto, resulta una mala estrategia a largo plazo, porque si ellos se dan cuenta que existe la posibilidad de que ella lo haga por el dinero, ellos no van a ir a acudir a registrarlo, obligándola a ella en forma necesaria a realizar el juicio sobre ADN, en donde al final ellas podrán cobrar todas las pensiones alimenticias atrasadas, porque en el juicio se va a profundizar muchísimo más, porque hay una cuestión que debe ser resuelta, y es la prueba de ADN, y si resulta positivo, entonces se deberá de pagar una pensión de alimentos del menor. Y aunque existe la frase, más vale un mal arreglo que un buen juicio, la pregunta para tratar de solucionar estas dos o tres situaciones serían: 1. Desde un inicio, ellas deben de realizar el juicio sabiendo que ellos no serán responsables. 2. Ellas deben de pedir amablemente el registro y ellos sin problema alguno deben de registrar al menor sin pedir prueba de ADN alguna y darles además una pensión que se establezca entre ellos. 3. Ellos sí deben de acudir a registrar sin previa prueba de ADN y si al final sale con que no es tuyo, pedir la cancelación del registro. 4. Ellos no deben de acudir a registrar al menor y pedir antes una prueba de ADN debido a esa superficialidad de desconfianza de que lo hagan por pedir alguna cantidad de dinero en un juicio posterior de pensión de alimentos. Todos entendemos que de cualquier manera, la forma de arreglar todo de una buena forma es ponerse de acuerdo para que el menor no obtenga un menoscabo en su situación. Y aunque ya tienes unas posibles variantes, si tu opinión es la número 1, que es desde un inicio ellas deben de realizar el juicio sabiendo que ellas no serán responsables, comenta 1 en los comentarios. Si tu opinión es la 2, ellas deben de pedir amable el registro y sin problema alguno deben de registrar al menor sin pedir prueba de ADN y darles una pensión que se establezca entre ellos, esto tomando como base la frase más vale un mal arreglo que un buen juicio, entonces comenta 2. Si tu opinión es la 3, ellos sí deben de acudir a registrarlo sin previa prueba de ADN y si al final sale con que no es tuyo, pedir la cancelación de ese registro, comenta 3. Si tu opinión es la número 4, ellos no deben de acudir a registrar al menor y pedir antes una prueba de ADN debido a esa superficialidad de desconfianza de que lo hagan por pedir alguna cantidad de dinero en un juicio posterior de pensión de alimentos. Entonces comenta 4 en los comentarios. Espero que les haya gustado este video y nos vemos a la próxima. Bye.